Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Miren que tengo la voz casi normal, así que por eso le pongo como otro power. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Feliz arranque de semana. Ha pasado de todo durante el fin de semana. Va a pasar de todo esta semana, así que es especialmente péguense a la pantalla de TV para no perderse ningún detalle de la actividad parlamentaria. En un ratito presento al equipo, pero antes estos son los títulos. Comisión investigadora, fentanilo contaminado, reunión con las víctimas y familiares, pero esta vez va a ser en Rosario. Les vamos a contar enseguidita. Y también la Comisión de Presupuesto y Hacienda se va a reunir mañana a partir de las 12 horas. Los diputados van a buscar emitir dictamen. Comisión investigadora de la criptomoneda Libra se va a reunir a efectos de poder recibir declaraciones testimoniales y determinar nuevas medidas de prueba. Ya les contamos cuándo va a ser esta reunión. Hola Debbie, ¿cómo estás? Buen día, Mel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué andas leyendo que te vi que estabas con un libro? Estoy con todos los chimentos de la... ¿Qué? Estabas con la un llorería. libro, La llorería de Martín Siva, que recién Buenísimo. Empieza, bueno, con una ruptura de amor, pero capítulo 2 es un retrato del año 2002 en la Argentina, post-crisis 2001. Bueno, obviamente 2002 porque... Bueno, sí. lo bien escrito que está Martín Siva, bueno, es garantía de que escribe bien, obviamente. Sí. Así que se los recomiendo, aunque recién lo empiezo. Me hago cargo. Excelente, pero ya pinta bien. Sí, ya pinta súper bien. Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, ¿Todo Meli? bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Mucha actividad esta semana, porque mañana se presume que podría haber dictamen. Bueno, por lo menos Presupuesto y Hacienda estoy hablando. eso es lo que indica el emplazamiento de la sesión del 8 de octubre, donde se dejó básicamente asentado que además de toda esta mecánica en la cual ya estábamos básicamente acostumbrándonos a ver martes, miércoles durante estas últimas 3 semanas, la Comisión de Presupuesto, inclusive la semana anterior fue martes, miércoles, jueves. Además de lo del emplazamiento, también se le sumó la reunión del jueves. Bueno, dentro de ese emplazamiento lo que se dejó asentado es que mañana, recordemos entonces, martes 4 de noviembre, al mediodía, como ya está convocada la reunión, debiera haber un dictamen. La pregunta es, ¿estarán las firmas? ¿Habrá un acuerdo para que continúe el debate y que esto se lleve a las sesiones extraordinarias? Bueno, esta es la otra pregunta que nos hacemos, además de preguntarnos si habrá dictamen. Bueno, y lo otro es en un rato conocer cómo va a quedar finalmente conformado el Congreso de la Nación, porque durante el fin de semana finalmente, tal como lo habíamos dejado en el estribo del viernes, hubo cambios en el gabinete. Lo anticipamos acá. Lo viste en DTV. Lo escuchaste en DTV. Hubo cambios en el gabinete y esto significa que algunas figuras que se esperaban iba a formar parte de las listas de la Libertad Avanza en el Senado de la Nación pasan al gabinete. Entonces se genera todo un reacomodamiento. Un reacomodamiento espectacular, gracias por la palabra. Eso por un lado, así que se los vamos a contar. La otra cuestión es la expectativa sobre esas figuras incorporadas al gabinete por su capacidad supuestamente de diálogo que pueden establecer con los gobernadores, que pueden llevar adelante las reformas que se presumen son las requeridas para esta etapa de reordenamiento de segunda instancia, que fue lo que se anunció. Hoy hubo temprano una reunión de gabinete, todavía no hay mucha oficialización ni confirmación, de hecho fue una primera reunión de gabinete, pero sin comunicado. Sí estuvieron algunos de estas personalidades hablando durante el fin de semana en entrevistas periodísticas y demás, y hay que ver qué le sigue a esta ola, ¿no? Y cómo reaccionan los mercados, cómo reacciona todo. Bueno, exactamente por eso los anuncios se hicieron entre el viernes y el domingo, decían algunos, en la previa o cuando ya habían cerrado los mercados el día viernes. Y bueno, los rumores eran quién iba a asumir. Diego Santilli no estaba o sea, había posibilidades de que recalara en el gabinete, pero lo cierto es que las crónicas periodísticas del mismo domingo hablaban de la posibilidad de que Santiago Caputo, asesor todoterreno del presidente Javier Milei, recalara como ministro del Interior con una cartera un poco más amplia, por ejemplo, transporte, energía. ¿Para qué? Para tener un número mayor de herramientas para negociar con los gobernadores y diputados los votos de las leyes acá en la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente esa versión no se concretó. De alguna manera podemos decir que cobra mayor peso en el famoso triángulo de hierro lo que es el ala Karina Milei, porque vimos por un lado
a Manuel Adorni, nombrado como nada menos que jefe de gabinete. Manuel Adorni sabemos que es una figura muy cercana a los hermanos Milei, pero sobre todo a Karina Milei. Y algo que a mí no me terminaba de cerrar era el nombre de Santiago Caputo teniendo a Martín Menem en la Cámara de Diputados, porque se supone que son dos figuras que se tienen que entender mucho por esto mismo, que vos negociás con los gobernadores, te das vuelta, venís, negociás con los diputados, y todos sabemos que el vínculo entre los dos sectores no es el mejor. Entonces, en ese sentido, si querés, Diego Santilli es una figura que me dicen en el entorno de Martín Menem tiene mucho mejor trato con el presidente de la Cámara de Diputados y es una persona de diálogo, que, si querés, con mayor trayectoria parlamentaria también, así que, y con también vínculo con algunos de los gobernadores, ¿no? También hablaban sobre la relevancia y la importancia que estas figuras que fueran incorporadas tuvieran mayor rebote en los medios de comunicación, que tuvieran mayor participación, que hubiera como más publicidad de las cosas que se hacen en términos de lo que se conoce como el marketing político. Claro. Entonces, bueno, hay figuras como Diego Santilli que claramente tiene ese reconocimiento, más allá de esa experiencia por su trayectoria política para poder ejercer ese cargo con, por ahí, ni mejor ni peor ni mejor, pero con otras características que parece que son requeridas o necesarias como consignas para esta segunda instancia de este año que se está cursando, donde estas reformas son de alto voltaje político. Y lo cierto es que, más allá del destrato que fue muy evidente con el jefe de gabinete, Guillermo, ahora ex jefe de gabinete, Guillermo Francos, que él estaba a la espera de una reunión con Milei para ver si lo ratificaban o no en el cargo. Esa reunión jamás se concretó, por eso largó ese tuit el viernes a la noche, que a los 4 minutos conocemos a través de otro tuit que Manuel Adorni es nombrado jefe de gabinete. Más allá de eso y de que la figura de Guillermo Francos era una figura dialoguista, de buen trato con todos los sectores de la política, lo cierto es que ya venía muy desgastado. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad les había prometido cosas a los diputados que después no se concretaban, y desde hace cerca de un año, cuando vos hablabas con los bloques del medio, que eran los que más negociaban con la Casa Rosada, te decían, hace un año que no hablo con Guillermo Francos. Así que se esperaba, si querés, una renovación en ese papel, pero lo cierto es que las formas fueron pésimas. Sí. Por lo menos llamaron un poco la atención. Miren, les quiero contar algo. Ahora Debbie trajo información en placa sobre cómo queda constituida la Libertad Avanza dentro del Congreso a partir de estas novedades que les estábamos contando, y también decirles que, como lo anticipábamos en los títulos, en la ciudad de Rosario se va a estar llevando adelante la comisión para investigar acerca del fentanilo contaminado. Mezclé fentanilo con contaminado, entonces por eso es fentamilo, por eso dije así. Así que en un ratito, cuando esté ya conformada la comisión, también les cuento que vamos a estar conectando para poder transmitirla. Bueno, Debo, pero vamos con lo que trajiste vos, así que, bueno, si debemos interrumpir es para ese objetivo. Bueno, te cuento, con justamente la fuga, si querés, de los 5, son 5 diputados de la Libertad Avanza, pero pará, acá hice mal un número. Sí. Porque viste que hay distintos poroteos de según a quién tomes. Porque ya está Por eso, estoy pensando, no, está bien. ¿Estamos bien? Sí, porque pensé, no estamos bien, estamos mal. Bueno, nos lo vas contando. Es 87. Hay una diferencia entre estar bien y estar mal, pero bueno, se puede. Es cierto. Se puede solucionar. Porque es según el poroteo que tomes. Claro. Y yo voy a tomar otro poroteo, no el que le mandé a Cintia, pero es culpa mía. Ahí está. Porque según Pablo Salinas, que para mí la persona que más sabe de poroteo y demás, ¿cómo queda el Congreso en el 10 de diciembre? A partir del 10 de diciembre, luego de que este fin de semana, más bien el viernes previo a las milanesas, nos enteramos que 5 diputados del PRO se pasaron a la Libertad Avanza. Ellos son Damián Arabia, Silvana Giudici, Sabrina Ahmechet, Patricia Vázquez, y me falta uno. Pero lo tenía recién a los 5. Ayúdenme, por favor. No, imposible Arabia que me acuerde. Patricia Vázquez. Bueno, 5. Ay, chicos, es lo tengo en la punta de la lengua, sí. Es otra mujer. Bueno, acá la producción, si me puede ayudar. No me está ayudando. Son 7. Sí, son 7 después de diciembre, pero ahora son 5 los que se pasan. Bueno, estoy haciendo todo mal. ¿Podemos volver a empezar? Laura Rodríguez Machado, gracias, la nombraste. Laura. Ahí está. Yo sabía que era reconocida. Sí. Bueno.
Ahí está, yo también te estoy tratando ya, pero no tan Repasemos por las rápido. dudas para Lo que quede bien, repasamos ¿no? otra vez. Claro. Dale. Se fueron Sí. entonces del bloque que hoy preside Cristian Ritondo 5 diputados del PRO a la Libertad Avanza. Acá que son están todos. Damián Arabia, Sabrina Ahmedchet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici. Alejandro Bongiovanni. No, Bon Giovanni No. se fue del bloque. Ya vence su mandato el 10 de diciembre. Bueno, estos no 5... te sirvió nada mi ayuda, No, entonces. nada, la verdad que no. Sabrina Ahmedchet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez. Exactamente. Y Damián Arabia. Y Damián Arabia son los Exactamente. 4 diputados. Y un Listo. diputado que ya dieron el portazo, se pasan al bloque que hoy preside Gabriel Bornoroni. A partir del 10 de diciembre son 7 porque se suman 2 diputados electos en, obviamente, las elecciones del 26 de octubre. Que serían María Luisa González Estebanera y Carlos Almena. Gracias. Bueno, ya la Libertad Avanza tenía 80 diputados. Con estos 7 pasamos a tener 87 diputados. Ah, no, 87 Un poquito diputados. Sí, ¿no? Un poquito. 87. Creo que llegaría al número de 90 aproximadamente. Pero con 87 estos libertarios Claro, serían, con ¿no? estos 7. Exactamente. Ahí ya el dato es que la Libertad Avanza, bloque, la Libertad Avanza, que conduce Gabriel Bornoroni, tendría el tercio propio. Siempre acá hablamos del tercio, Claro. es decisivo. ¿Por qué? Porque el tercio te garantiza blindar cualquier veto presidencial y bloquear cualquier intento de juicio político, nada menos, ¿no? Bueno, pero a ese bloque puro, ¿a quiénes ve el oficialismo como aliados a los que puede atraer, seducir, sumar o simplemente decir, che, votemos esto y que ya los tienen en el bolsillo? Serían, por ejemplo, los diputados que responden a los gobernadores que sellaron algún tipo de acuerdo con Karina Milei en las elecciones, que son Leandro Esdero, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, 3 gobernadores que armaron listas conjuntas. Ahí ya estiman unos 5 diputados, ¿bien? A esto hay que sumarle los 3 diputados radicales con peluca, más Verónica Razzini, que es de este bloque que vos decías de Bon Giovanni, Claro. Futuro y Libertad. Ahí ya tendrían, como decía Gonza, unos 112, 113 o 114 diputados que si querés son propios, que si querés el gobierno no tiene que mandar al ministro del Interior, Santilli, para que negocie el acompañamiento. Ahora, ¿a dónde va a tener que ir Santilli a partir del 10 de diciembre? Bueno, a los diputados de, por un lado, el PRO, que más o menos los cálculos son que de los 18 que quedan, unos 12 serían cercanos a Macri y unos 6 estarían ahí muy cerquita de la Libertad Avanza. A otros que podría arrimarse la Libertad Avanza es al MID, que es cierto que rompieron con el bloque PRO, pero en algunas ocasiones, con el bloque con el bloque La Libertad Avanza, pero es cierto que en algunos proyectos de ley votaron con el gobierno. Y por último, la gran duda es qué va a hacer Karina Banfi, hoy en el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, que no está claro si se va a ir a Provincias Unidas, todo indica que no. Así que bueno, podría ser una de las diputadas a las que sume el gobierno a la hora de negociar, ¿no? De esta manera podemos decir que el oficialismo estaría, a ver si me ayudan con los números, 113 más 121 te da por encima de los 129. De esta manera el oficialismo se garantizaría el quórum y avanzar con las reformas que viene impulsando. Pero de vuelta, estos 21 diputados no es que los tiene a todos súper garantizados, sino que ahí justamente es tan importante el rol que va a tener Santilli. Por eso se necesita una figura de diálogo, consenso, que algo me acuerdo que decía Emilio Monzó el otro día en una entrevista, no me acuerdo a quién se refería, decía, por lo menos Ritondo tiene el teléfono de todos nosotros, no me acuerdo de qué diputado se hablaba para ocupar ese lugar, y decía, necesitamos una persona que tenga nuestro teléfono. Bueno, igual Monzó ya no es más diputado el 10 de diciembre, pero digo, esto que tiene Santilli es que tiene buena llegada con diferentes bloques, diálogo, es una figura con trayectoria y demás, lo cual te facilita mucho más, por lo menos poner en marcha estas negociaciones para lo que el gobierno necesita avanzar con las leyes reformistas, que son la ley de reforma laboral, previsional para más adelante, pero impositiva, la ley Bases 2, la ley de hojarasca y el presupuesto. Y la reforma, decían, o seguir profundizando en las reformas del Código Penal. Bueno, también el proyecto, se me chanfleó el auricular. Si querés, el proyecto de Patricia Bullrich que presentó en campaña, que obviamente van a estar muy interesados desde ese sector en que avance
Bueno, para todo esto va a ser muy decisivo el rol del jefe de gabinete y del ministro del Interior. El jefe de gabinete porque es el que coordina todos los ministerios para ver qué se puede conceder a los gobernadores, y sobre todo el ministro del Interior, que es la cartera, si querés, más política de todas, que es la del Ministerio del Sí, y a Interior. no confundir también, porque cuando se habla del traspaso de Manuel Adorni a ser el ministro coordinador de ministros, ¿no? El jefe de gabinete, y dice, bueno, deja su rol de vocero presidencial, lo deja en esos términos, pero claramente sigue siendo la voz del presidente, sigue representando claramente lo que el gobierno quiere decir. Exactamente, de hecho Javier Lanari, que es quien asume su lugar, no va va a como tener... secretario de medios. Exactamente, o de no va a comunicación, tener no sé si es medios o comunicación. No me acuerdo, sí, pero es algo así, Claro. de medios creo. Pero no va a tener este rol de vocero, portavoz que tenía Adorni. La idea es que esto que vos decís, que el jefe de gabinete sea el que coordina, obviamente, su rol principal, coordinar al gabinete, los diferentes equipos, pero también ser la voz del gobierno de cara a los medios. Recordemos que la campaña de Manuel Adorni en las legislativas fue Adorni es Milei, y si hay algo que te dicen en el gobierno es que si hay alguien que encarna bien las ideas de Javier Milei y que las comunica, digamos, a la perfección de lo que es el pensamiento de Milei, es justamente Adorni. Incluso la retórica, ¿no? Con la que habla, Exactamente, o sea, sabe el cómo tono, tomar bien no solamente el qué, sino el cómo. Y recordemos que es la persona que tiene que venir al Congreso, una vez a diputados y una vez al Senado, a responderle a los diputados y senadores. Exacto. Y explicar el informe de gestión. Entonces es una persona que tiene, si querés, esa gimnasia. Esa gimnasia. Y que también está ya con la práctica y con el entrenamiento de, no digo enfrentar, sino afrontar preguntas de los colegas que a veces no son... no es lo mismo un periodista no es lo mismo que un Germán Martínez, ¿no? Sí. No es lo mismo, pero tiene esta gimnasia, digamos... Sí, sí. Es una persona que es segura de sí misma a la hora de pronunciarse. Pero, en cambio, Santiago Caputo, cuando se hablaba de la posibilidad de que sea jefe de gabinete hace tiempo atrás, era... Pero nunca habló ante la... Como que no le conocemos ni la voz, me costaba imaginarlo en ese rol, Tal ¿no? cual. Bueno, la semana pasada, les decíamos, hubo muchas, y Gonza también lo comentaba, muchas reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hay para repasar lo que dejaron distintos funcionarios que fueron explicando y abriendo el presupuesto. Tenemos un extracto de lo que dijo Pablo Quirno, que ahora también ya cambió de función, pero bueno, es interesante traerlo como secretario. A ver qué decía. Básicamente, en comienzo de la gestión del presidente Milei, tenemos, para empezar el proceso, un nivel de deuda. Teníamos un nivel de deuda de aproximadamente 485.000 millones de dólares. ¿Cómo es el desglose ese y por qué es importante tener ese desglose bien identificado? Porque en la historia de Argentina, y dado la historia de déficits que Argentina ha tenido, los diferentes gobiernos han utilizado un financiamiento monetario que no está expresado por lo general en los instrumentos o en la contabilidad de la deuda bruta del Tesoro. Entonces, para hacer la comparación para hacer la comparación entre la deuda bruta del Tesoro, lo que se hace es agregarle y ahí está. Y ahí vemos que la deuda del Tesoro en noviembre del 23 ascendía a 266.000 millones de dólares. Eso es importante porque la discriminación entre la deuda en dólares y la deuda en pesos expresada en dólares es un tema importante para entender. Por eso mismo, ahí está. Se le agrega a la deuda de moneda extranjera, se agrega la deuda en pesos que tiene el Tesoro Nacional, y eso lo que termina siendo es la deuda bruta del Tesoro. Pero en el comienzo de la gestión, y dado los diferentes déficits que no pueden ser financiados en el mercado por no tener acceso al mercado, y al continuar con esos déficits acumulados, uno tiene que tomar en cuenta lo que es la deuda que el Tesoro le genera
al Banco Central en pasivos remunerados, que en el curso de la historia han tomado diferentes formas. Han sido LEVAX, LELIQs, PASES, etcétera, etcétera. Ese número a noviembre del 23, a fin de noviembre 23, ascendía a, un poquito de suspenso, ahí está, a 67.000 millones de dólares. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Bueno, buenos días. Gracias a todos y todas las que están presentes. Ahora vamos a detallar quiénes están presentes aquí, pero yo le quería pedir primero a la presidenta de este Consejo Municipal y a través de ella, por supuesto, a todos los concejales y concejalas que tuvieron la amabilidad de prestarnos este lugar para que podamos encontrarnos, dialogar, que nos dé la bienvenida y diga unas palabras. Así que muchísimas gracias, María Eugenia Smuck, por este lugar que creemos que puede albergarnos bien para poder encontrarnos, escucharnos y, por supuesto, aportar ideas para mejorar. Bueno, buenos días para todos y todos. Primero quiero agradecer